lo que es el manejo del dengue en la embarazada y en el adulto. Y les he de decir, y que cae muy bien con el título de este webinar, escenario actual. Y que es para nosotros, para atención, tenemos un escenario muy favorable. Y es que desde el 2018, la OPS inició un proceso de revisión sistemática con la metodología GRADE, y ahí se revisó todo y se plantearon preguntas pico que han sido muy importantes y que culminaron con la publicación de las directrices para el diagnóstico clínico y tratamiento de arbovirosis, que está en la página de la OPS y que es un documento muy rico con información basada en evidencia que nos permite manejar en una forma adecuada al paciente. Y entonces ahí se revisó todo lo que había sido publicado hasta el 2019. Entonces vean que no tiene sentido ponerse a revisar algo que ya está revisado. Entonces, una de las preguntas pico es esa pregunta que queremos saber y siempre nos hemos preguntado, ¿qué pacientes o qué nos puede dar una pista para poder identificar esos pacientes que requieren un manejo en el hospital porque tienen mayor riesgo de complicaciones y de fallecer? Entonces, los resultados, después de toda esa revisión, vean que independiente de la edad, pues lógico, los de signos de alarma, como ya lo dijo Virgen, los que tienen algún criterio de dengue grave, los que tenían intolerancia a la vía oral, los que tenían dificultad respiratoria, todos esos son pacientes que definitivamente son dengues graves. Ahora, vean qué interesante, porque aparece un grupo de pacientes que sin estar extravasando, sin ser graves, son pacientes con riesgo de complicarse. Y tenemos ahí en primer lugar la embarazada. Independiente de la edad gestacional, tenga o no tenga signos de alarma, esta población, esta paciente debe ser hospitalizada desde la primera vez que busca atención. Y tenemos dos enfermedades que podrían ser comorbilidades que se podrían dar incluso en un paciente que inclusive no tenga signos de alarma, como es una insuficiencia renal o paciente que tenga una coagulopatía. Pero a eso me voy a referir. Entonces, con la embarazada, si nosotros analizamos, y ojalá todos los que nos están escuchando revisen ese valioso documento de por qué se están dando estas recomendaciones que son basadas en evidencia con respecto al dengue y embarazo. El análisis que se obtuvo fue que la certeza era baja. Y el asunto fue que las dificultades que tuvo para decir que la certeza es baja, la confianza en los estimadores está limitada, es que los estudios que se incluyeron tienen problemas metodológicos graves. Además que la muestra no fue óptima. ¿Y eso qué nos dice? Debemos de publicar más para cuando se vuelva a hacer otro análisis, tengamos resultados que nos puedan pues, convencer. En cuanto a una paciente con dengue y embarazo en el último trimestre, está asociado a la posibilidad de agravarse. Claro, la certeza es baja, pero también con la gran limitante de que los estudios que habían publicado, porque son los que se publicaron, este trabajo lo hizo gente con experiencia en análisis GRACE, tenían problemas metodológicos y también la muestra no fue óptima. Sin embargo, la recomendación que hace OPS es que toda paciente embarazada con dengue se hospitalice desde la primera consulta en un servicio ideal de ginecobstetricia, donde debe ser atendida por un equipo en el cual debe estar
el equipo de ginecobstetricia y un médico con experiencia en manejo de dengue. El manejo debe ser de acuerdo a las recomendaciones de OPS, ya sea paciente sin signos de alarma o con signos de alarma o dengue grave. Simultáneamente hay que hacer un control obstétrico y la salud fetal y lo ideal, pero esto va a depender y por eso hay que manejarlo en equipo con el ginecobstetra, es evitar que esa paciente embarazada tenga su parto durante el tiempo que está evolucionando con dengue. Y de paso, las del tercer trimestre son las que tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, si es que vamos a internar una paciente embarazada que no tiene signos de alarma, ¿para qué la vamos a internar? Bueno, la vamos a internar porque vamos a vigilar su control obstétrico y vamos a detectar el momento en el cual la fiebre cae en busca de signos de alarma para un tratamiento adecuado y la paciente se va a vigilar, se va a hidratar vía oral y se va a tener hospitalizada. Y esas pacientes, cuando ya desaparezca la fiebre, 48 horas sin fiebre, la paciente no tuvo signos de alarma, la parte ginecobstétrica está bien, esa paciente se puede dar de alta. Ahora, si la paciente presenta signos de alarma, muy claramente lo dijo Virgen, y muy claramente les he de decir que 6 son clínicos y hay uno nada más que es de laboratorio, que es la elevación del hematocrito, con la limitante en la embarazada, como ustedes lo saben, que la paciente es hemodiluida y especialmente en el último trimestre, entonces nunca verán la hemoconcentración. Entonces, esa paciente que presenta signos de alarma debe ser manejada y el esquema de manejo que se propone, no voy a profundizar mucho porque les va a quedar ahí el algoritmo, son los algoritmos de OPS, en realidad la dosis que utilizamos, porque estas pacientes solo están extravasando hemodinámicamente, están bien, entonces lo que vamos a prevenir es que progresen al shock, entonces se le pasan 10 ml por kilo en la primera hora, se revalora y que vamos a revalorar cómo están los signos de alarma. En realidad, el hematocrito no es necesario repetirlo y si lo quieren, pues repetirlo, pueden hacer, pero que esto no sea un obstáculo para continuar en el manejo de la paciente. Entonces, como ustedes ven, esto requiere que tener una unidad de dengue donde haya médicos con capacidad, capacitados, dedicados solo a atender dengue, porque hay que estar valorando a la paciente cada hora. Si los signos de alarma disminuyen, pues entonces bajo el goteo, voy vigilándola cada hora, la voy acompañando, porque la extravasación dura de 24 a 48 horas. Pero claro, eso requiere una organización. Un paciente en un servicio sin un personal exclusivo para el manejo probablemente se les va a chocar ahí. Ahora, si la paciente no respondiera y continuara con signos de alarma, pues se pueden repetir los bolos, siempre y cuando valorando cada hora, y si no pues respondiera a las 3 dosis, pues podría ya revalorarse como dengue grave. Entonces, es un algoritmo que lo que se requiere es vigilar al paciente constantemente, no se podría delegar a dejar ahí la indicación sin estar valorando la paciente. Ahora, si la paciente embarazada se choca y aquí pues importante, paciente chocada está hemodinámicamente inestable, por lo menos los adultos van a tener una PAN baja, van a tener algunos su taquicardia, van a tener llenado capilar prolongado y todos esos detalles que ustedes muy bien conocen. Ahí en realidad nuestro deber es estabilizar a esa paciente y debemos de manejarla con una dosis de líquidos que es la mitad de lo que utilizaríamos en un paciente joven, niño, o en un paciente joven sin ninguna comorbilidad. Entonces, aquí utilizamos 10 ml por kilo, rápido, porque la paciente está chocada, y lo que vamos a evaluar es si respondió al shock. Si ya ha respondido, ya tiene signos estables, pues la vamos a seguir acompañando porque sabemos que va a seguir extravasando en un tiempo que va de 24 a 48 horas con un monitoreo constante y un acompañamiento de la paciente. Por supuesto que una paciente en shock
pues ideal en una terapia intensiva, y ahí pues hay otras formas de ayudarnos, haciendo, por ejemplo, un ultrasonido de las venas cavas para ver, sabiendo que el diámetro normal de la cava es 29 y que si eso disminuye, pues le falta líquido, y que si eso aumenta, está sobrecargada. Es una forma más objetiva de poder orientar el manejo, pero eso es más en una terapia intensiva. Si la paciente pues no respondiera al shock, lo podemos repetir, pero sin embargo debe hacerse con un monitoreo constante y ojalá en una terapia intensiva, porque el manejo es mucho más complejo. Es un shock hipovolémico que, si no somos agresivos y constantes en el manejo del caso, lo vamos a hacer progresar a un shock refractario con un pronóstico muy malo. Ahora, si la paciente embarazada con dengue inicia labor de parto y sus plaquetas, el conteo plaquetario es menor de 50.000, la recomendación es transfundir plaquetas a la dosis usual que utilizamos todos en el momento cercano al parto, la cesárea. Y si va a necesitar una cesárea, la recomendación es anestesia general, por ser esta la opción más segura, y jamás una anestesia raquídea o epidural, porque requiere una punción y puede poner en riesgo a la paciente. Y definitivamente una complicación importante en torno al parto es el sangrado uterino, y particularmente pues en estas pacientes que se hacen procedimientos quirúrgicos que se puede asociar a hemorragia grave. Ahora, ¿qué pasó después? Que hay publicado, digamos, en el 2020-2021, revisando la literatura. Hay una publicación aquí un poco interesante que se hizo, perdón, en Indonesia, y en realidad es una serie de casos, son 3 casos, 4 casos de pacientes jóvenes que llegaron en el último trimestre del embarazo. Vean que 2 fallecieron, una evolucionó a dengue grave, todas llegaron hemodinámicamente estable, una evolución a dengue grave, falleció, la otra también pues se complicó, pero las conclusiones son interesantes y son las mismas que ya sabemos, que al final del tercer trimestre el volumen plasmático aumenta, y entonces eso enmascara la hemoconcentración, que es un signo de alarma en un paciente con dengue. Ahora, que el dengue, el que una paciente embarazada se enferme de dengue en el periparto, definitivamente presenta mayor riesgo de mortalidad para la madre y también para el niño. Este daño endotelial que se produce para estos pacientes que trabajan puede afectar la circulación placentaria, con resultados adversos para el feto. Entonces ellos dicen, y es lo que venimos diciendo desde hace tiempo y en las guías aparece muy bien, la hospitalización tardía de una embarazada con dengue pone en riesgo de muerte este binomio madre-hija. Y ellos recomiendan que si es que van a hacer una cesárea, pues lo hagan en la fase inicial. Y lo mismo, indicar plaquetas si estas bajan de 50.000. Y también pues la misma preocupación que expresé desde el principio, que idealmente una embarazada no debería tener su parto si está cursando con dengue. Eso podríamos lograrlo si la internamos tempranamente y no tardíamente, como pasa a veces. Este fue otro estudio también interesante que aparece ahí en el 2021, que se hizo en la India. Es una corte de 44 pacientes embarazadas, la mayor, o sea, en el tercer trimestre son estas pacientes, y en realidad los resultados son prácticamente lo mismo que se encontró en el análisis Grace, lo mismo que se ha descrito, que el dengue afecta negativamente, el dengue en la embarazada afecta negativamente a la madre y al feto. Y la frecuencia de hemorragias es algo que nos preocupa, es bastante alta, por lo menos en este estudio 25%, y esta es una de las causas de muerte en estas pacientes. La mortalidad materna
también es alta, por lo menos ellos la describen en 15.9, y básicamente puede ser por shock, porque hicieron dengue grave, o la mayoría por una hemorragia en el periparto o parto. También la muerte fetal. Entonces, ¿qué concluimos con respecto a la embarazada? La hospitalización tardía en la embarazada pone en riesgo de muerte al binomio madre-hija. Y ese es un aspecto que debe ser considerado y practicado, ya que hay muchos países que no hospitalizan a la embarazada. Esto están poniendo en riesgo la vida de ella y del niño. El manejo de la paciente debe ser en equipo, y ahí sí es necesario un ginecobstetra y un médico experto en dengue, aplicando las recomendaciones de la OPS para el manejo de la embarazada. Con respecto al dengue en el adulto, en realidad, yo me centré básicamente al adulto con comorbilidad, que es el que nos da problemas, y al adulto mayor, que también es el que nos da problemas, porque el manejo del dengue en el adulto realmente es tan fácil como el manejo del niño mayor de 2 años, que son personas que pueden explicar qué es lo que tienen, podemos aplicar fácilmente la definición de caso, podemos detectar fácilmente los signos de alarma, el manejo de líquidos se hace fácil. Tal vez la única limitante es eso, que no se dispone de personal y unidades para la atención de estos pacientes, y entonces se pretende manejar en salones con el resto de pacientes, y entonces eso pues sí aumenta la mortalidad en una población que uno dice, pero qué fácil es manejar eso, pero hay que tener un personal ahí. Y ustedes en Dominicana, pues en realidad el problema básicamente lo tienen en niños, de ahí pues que tienen tan alto los años de vida potencialmente perdidos, porque esa es la población que se les está yendo, la gente joven y los niños. Entonces, volviendo al tema, en esta revisión que se hizo, vean ustedes que en cuanto a lo que pudiera ser la comorbilidad y el adulto, son 2 condiciones las que, aunque no tengan signos de alarma, deberían de ser hospitalizadas oportunamente. Y es el paciente que tiene alguna insuficiencia renal, o el paciente que tiene alguna coagulopatía o está anticoagulado, o tiene algún detalle de estos, algún tratamiento. Ahora, algo que antes de este análisis Grace tal vez nos hacía llenar los servicios del hospital y tal vez no tener espacio para pacientes que realmente necesitan, y que aquí ya quedó muy claro y está así puesto en los algoritmos de la OPS, que hay unas consideraciones especiales para hospitalizar pacientes con comorbilidad y los mismos adultos mayores o los pacientes que tienen condiciones sociales o ambientales que no tienen signos de alarma. Entonces, por supuesto, si tiene una comorbilidad y está descompensada, hay que internarlo. Si es un adulto mayor o un paciente con comorbilidad que vive cerca, está compensado, tiene su tratamiento, tiene familia que lo apoye, pues ese paciente, si no tiene signos de alarma o no es un dengue grave, pues podría ser manejado ambulatoriamente. Lo mismo con una condición especial, ahí a veces hay pues alternativas como es hacer albergues cerca de los hospitales, con el objetivo de no saturar las salas con este tipo de paciente que tal vez lo que requiere es una hidratación oral, una vigilancia, estar atento a la aparición de signos de alarma, y dejar los espacios para los otros pacientes que tenemos que estar pendiente de ellos y que requiere un personal. Entonces, la decisión de admitir estos pacientes debe ser individualizada y va a ser un criterio del médico. Sin embargo, lo que no es negociable es que un paciente con insuficiencia renal o un paciente con alguna coagulopatía sin signos de alarma no se hospitaliza. Debe ser hospitalizado. ¿Y por qué?
porque en el análisis vean ustedes los resultados que se obtuvieron. Entonces, cuando hablamos de la insuficiencia renal, en realidad es un predictor o un factor de riesgo para dengue grave. Sin embargo, es de certeza baja. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la mayoría de los estudios que se utilizaron, porque eran los que existían, presentaban problemas metodológicos graves. Entonces eso nos podría llevar a algún error en hacer alguna afirmación. También había mucha heterogeneidad entre los resultados incluidos. Entonces, esto se tomó, la recomendación es que se deben ser hospitalizados. Ahora, las coagulopatías también, aunque la certeza es baja, también tiene el mismo problema metodológico, y que los estudios tenían problemas metodológicos y que también eran heterogéneos. Entonces eso, para que vaya creando conciencia de que hay que publicar para un futuro. Entonces, si nosotros tenemos un adulto con comorbilidad, debemos de realizar 2 valoraciones simultáneas para la toma de decisiones clínicas. Y a veces es probable que necesitemos un internista que nos ayude, o un geriatra que nos ayude a tomar ahí las decisiones, porque tenemos que fijarnos muy bien, si es que lo internamos sin signos de alarma, pues en qué fase está, si es que es en la fase febril, está comenzando, ya no tiene fiebre, tiene signos de alarma, o está en la fase de recuperación, cuál es el estado hemodinámico, y muchas veces, y lo vamos a ver ahora, que el estado hemodinámico del adulto con comorbilidad y el adulto mayor tiene sus diferencias con el resto de la población. También tenemos que saber pues qué enfermedades crónicas son las que tiene, si es que tiene otra enfermedad aguda y agregada, una infección o algo más, o si esa enfermedad crónica está descompensada, entonces qué tratamiento sigue el paciente, y la sospecha, por lo menos clínica, si es que no tenemos ahí pues el ultrasonido o la posibilidad de evaluar la fracción de eyección en este paciente, definitivamente es algo que siempre lo tenemos que estar pensando: paciente hipertenso, paciente diabético, paciente cardiópata, paciente mayor, tiene toda la probabilidad de tener una disminución de la fracción de eyección. Entonces son pacientes que el manejo de líquidos debe ser con muchísimo cuidado. Entonces, ¿cuáles son tal vez las dificultades que tenemos en el paciente adulto mayor con dengue? Definitivamente, la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas se incrementa con la edad. Entonces, la mayoría de adultos mayores tienen comorbilidad. Esta población es renuente a solicitar atención médica temprana, porque están en aislamiento social, y eso contribuye a este retraso, porque la familia pues espera hasta el final para llevarlos. No es lo mismo un niñito enfermo que un adulto mayor enfermo. Son susceptibles a la deshidratación durante la fase febril, y eso pues complica la situación. Y algo que complica, yo diría que el manejo, o debemos estar muy atentos a esta situación, es las consideraciones en el manejo de líquidos en el adulto mayor. Porque muchos de estos pacientes, adultos mayores o con comorbilidad, fallecen no tanto por la extravasación, sino muchas veces es por el manejo de líquidos, que no se marca la diferencia entre lo que es manejar un joven o un niño y manejar un adulto mayor o alguien con comorbilidad. El adulto mayor, definitivamente el gasto cardíaco máximo disminuye con la edad, y estos pacientes con frecuencia tienen una disfunción diastólica o una disfunción sistólica que compromete la fracción de eyección. También en ellos la respuesta a una hipovolemia, que es tan fácil en los niños o esa población joven, que es la taquicardia, ya uno dice, está entrando en shock. En ellos a veces
no se detecta o no existe. Entonces, eso confunde un poco la situación. La administración de líquidos tiene sus riesgos, claro, hay que hacerla con mucho cuidado. La dosis debe ser individualizada con un monitoreo estricto, con parámetros hemodinámicos y metabólicos, y va a ser imposible que pretendamos manejar un paciente en un salón donde hay un montón de pacientes y no le vamos a poder dedicar ese tiempo que necesita ese paciente. Recomendaciones para el manejo. Realmente, si es que internaron un paciente porque consideraron de que tiene una comorbilidad o es adulto mayor y no tiene signos de alarma, definitivamente se interna para detectar la aparición de los signos de alarma. Entonces, la hidratación va a ser oral. Pero ¿qué pasa con todo paciente que se interna? Todo paciente que se interna tiene una vía, y una vía aún de mantenimiento para un paciente que no está trabajando, que tiene comorbilidad o es adulto mayor, lo puede predisponer a una sobrecarga. Entonces, ojo con eso. Hay que adecuar los medicamentos que está tomando para su comorbilidad. Si es que está inestable, estabilizar. Y, sinceramente, líquidos solamente en pacientes que están extravasando, por el riesgo de la sobrecarga que tienen estos pacientes. Pero a veces es más fácil indicar un suero que estar pendiente de que tome la vía oral. Ahora, si estos pacientes adultos mayor o con comorbilidad extravasan, y les he de decir que a veces detectar los signos de alarma en un adulto mayor es complicado. Tenemos que estar muy atentos, vea que son 6 clínicos y fáciles de detectar, como es ese dolor abdominal intenso y sostenido, como son los vómitos, como es el sangrado, como es los edemas que se pueden ver en el paciente, eh, la somnolencia, la irritabilidad, todo eso nos orienta. A veces la hemoconcentración puede ser algo que nos vaya a inducir errores, porque si solo tiene un hematocrito elevado, un adulto con comorbilidad, podría ser un EPOC que tiene ya su hematocrito elevado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque tenemos que estar muy seguros de que esté extravasando. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar a este paciente 5 ml por kilo en una hora. Entonces, la seguridad tiene que ser plena. Vamos a valorarlo en una hora, porque ese paciente hemodinámicamente está muy bien, ¿verdad? Que le estamos pasando la mitad de lo que se le pasa a un niño o a un adulto saludable. Entonces, si los signos de alarma han disminuido, comenzamos a disminuir el goteo, 4 ml por kilo, podemos dejarlo para una hora, 2 horas, pero eso sí, el requisito es valorar horariamente. Hay un acompañamiento que hay que hacerle al paciente de 24 a 48 horas durante el tiempo que extravasa. Y si no lo hacemos, ¿qué sucede con este paciente? O se va a sobrecargar o va a progresar al shock refractario y se va a complicar y va a fallecer. Si continuara con los signos de alarma y hemodinámicamente estamos convencidos de que no va a haber problema en volverle a pasar otra carga de 5 ml por hora, lo volvemos a hacer, pero como les digo, esto debe ser muy pensado con el paciente a la par, decidiendo muy bien lo que van a hacer para no caer en un problema o no caer en los extremos de que lo sobrecargaron o que les dio miedo pasar líquido y lo dejaron progresar a un shock refractario. Ahora, aquí quiero hacer la llamada de atención, especialmente pues ustedes que tienen tanto niño. Hay una gran diferencia entre la evaluación hemodinámica de un niño y de un adulto con un shock hipovolémico. Un niño con solo que presente taquicardia, ese niño está chocado y tendrá una PAN normal o una presión arterial normal. No vamos a esperar que baje jamás, por eso es que la PAN no tiene sentido, no se utiliza en el diagnóstico inicial de un niño jamás. En cambio, en el adulto,
la cosa es diferente. En el adulto, y especialmente en esta población adulta mayor o con comorbilidad, nosotros debemos de analizar las dos variables, la frecuencia cardíaca y el valor de la PAN, porque eso nos va a decir que si aumenta la frecuencia cardíaca y la PAN ha bajado, ese paciente está en hipovolemia. Porque si la frecuencia cardíaca está alta y la PAN está alta, ese paciente está sobrecargado. Entonces vean que por eso es que los adultos usamos más la presión arterial media para el manejo de los pacientes. Ahora, aquí un ejemplo. En realidad, si ustedes lo comparan con lo que hacen con el adulto, en realidad la gran diferencia está en la presión arterial y la presión arterial media, porque todos los demás parámetros son exactamente iguales. Entonces, en el adulto, para hablar de un shock compensado, pues nosotros encontramos la taquicardia, la frecuencia es normal hasta 100, para arriba de 100, y la presión arterial media, vean qué interesante, que por lo menos en el adulto mayor o el paciente con comorbilidad, la presión arterial media normal es 65, para arriba de 65. Entonces, ese es el gran cuidado que tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando ustedes están manejando un niño, tienen que cambiarse el chip de la evaluación hemodinámica de un niño o un adulto joven. Si es que están con un adulto con comorbilidad o mayor, tienen que aplicar el chip a que la hemodinamia es diferente en esta población. Porque si ustedes continúan con el chip de que el niño está taquicárdico, está hipovolémico, el adulto con comorbilidad o adulto mayor, van a probablemente inducir errores. Entonces tienen que ver el pulso y tienen que calcular la PAN a ver cómo está. Entonces, si ese paciente adulto mayor o con comorbilidad les progresa el shock, sinceramente, es una situación que por lo menos lo que se requiere, por lo menos antes de un traslado, es estabilizar este paciente, porque es lo peor que podemos hacer es decir dengue grave, ambulancia o traslado. No, tenemos que estabilizarlo y vean ustedes y tomen nota que la cantidad de líquido que vamos a pasar en este shock de este paciente, que de fijo debe tener problemas de fracción de eyección, van a ser 250 ml. Es una cantidad casi homeopática si la comparan con lo que usan en un niño sano, que es 20 ml, o la cantidad que se usa en una embarazada, que es 10 ml. Entonces, ojo, hay que revalorarlo, porque ¿qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, el paciente ya está hemodinámicamente bien, ya tiene presión, tiene frecuencia, no está sobrecargado, excelente, entonces lo vamos a acompañar porque sabemos que la extravasación va a durar de 24 a 48 horas, entonces vamos a ir disminuyendo el goteo con vigilancia de este paciente, porque este paciente ni se nos va a sobrecargar ni se nos va a evolucionar a un shock, porque estamos entendiendo lo que pasa y estamos vigilando y manejando el paciente en una forma enzimática. Ahora, si no hay respuesta y persisten los signos de shock, se podría administrar un bolo. Claro, a veces ya en el hospital con terapia intensiva, ahí es muy útil, porque no crean, no es fácil, a veces es difícil tomar decisiones en esta población sabiendo que tenemos en contra una fracción de eyección bajísima. Entonces, ¿qué les puede ayudar ahí ya en terapia intensiva o en mismo emergencias? Bueno, hacer un ultrasonido, la cava, el diámetro de la cava, tanto la superior como la inferior es 29 milímetros. Entonces, si está hipovolémico, eso puede bajar, ese diámetro puede bajar hasta en un 50%. Entonces, viendo eso objetivamente, nosotros decimos, está todavía hipovolémico, pero está sobrecargado. Entonces, es probable que tengan que ponerle un inotrópico para mejorar la fracción de eyección y poder administrar ese líquido que necesita. Entonces, son herramientas que en una terapia intensiva existen y que nos dan, pues la verdad,
que se sacaba esta mayor de 29 milímetros, está sobrecargado, entonces todo eso nos orienta. Entonces aquí, sí es verdad, tenemos el deber de estabilizarlo y lo ideal es que se nos compense, pero si no lo logramos, tenemos que ser muy cuidadosos y probablemente vamos a necesitar ayuda de un intensivista, pero que no nos vaya a, porque el manejo no es agresivo, es un manejo más que todo de una hipovolemia, de un paciente que necesitamos sacarlo de esta hipovolemia, compensarlo y no sobrecargarlo. En un paciente que tiene todas las de perder porque tiene una fracción de eyección muy baja. Entonces todo esto debemos de hacerlo con cuidado. Vea que aquí ningún laboratorio, yo no voy a esperar un hematocrito jamás, porque el hematocrito es un signo de alarma, pero ya cuando estoy manejando el caso, soy yo y el paciente, y tal vez el ultrasonido que me pueda ayudar un poquito, y si no tengo ultrasonido será el sentido común, porque un paciente pues sobrecargado va a tener una taquicardia y va a tener una PAN alta y va a tener crepitos en las bases. Entonces, todos esos detalles son importantes de tomarlos en consideración. Tenemos un curso, aprovecho para hacer la propaganda, es un curso de dengue en línea de la OPS, porque sinceramente les puedo decir que yo que he andado prácticamente y conozco las realidades de toda Latinoamérica, uno de los principales problemas que yo veo en esto es que nosotros los colegas no nos unificamos y cada uno quiere tener su propio librito. Y la verdad, con estas directrices, con estos resultados basados en medicina de evidencia, sinceramente, ya no se usa decir que yo tengo mi librito y yo tengo mi experiencia. Entonces, este curso va dirigido a ir unificando esos criterios, porque en el momento que todos nos unifiquemos, los infectólogos, el internista, el médico general, porque la verdad que el dengue no es de un especialista, el dengue es de cualquiera, que debería saberlo manejar. Por supuesto que cuando se complica, pues necesitamos algunas especialidades que nos orienten, pues porque tienen algunas destrezas que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces el curso los va llevando poco a poco. Es un curso que se puede hacer en una semana, un día ven una parte, la otra vez ven otra parte, al final pues le dan un examen final y un certificado, y ojalá el país se proponga, vamos a exigirle a los médicos que manejen dengue este certificado, porque así se facilita el manejo, así ya saben que los algoritmos los van a entender, que los algoritmos saben por qué fue que se hicieron, no es un invento de ninguno de nosotros, fue lo que la evidencia detectó que se debía hacer. Creo que es la última, es un curso gratuito, es un curso amigable, ese curso existe en español e en inglés también. Para mi gusto, me gusta más el que está en inglés, pero en realidad uno puede tomar cualquiera de los dos cursos, los dos tienen los mismos temas.